Muy buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de suscribirte al canal, de hacer los comentarios que desees, de poner likes y también puedes activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que hacemos una emisión en vivo. Por cierto, nos puedes estar mirando por la fanpage de Facebook, ahí puedes hacer comentarios, elegir entre una gama de reacciones posibles y compartir en tu perfil. Nos podés mirar por la página web de carasycaretas.com.uy. Ahí hay una pestañita que te permite hacerte socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas y hacer un aporte módico que se ajuste a tus posibilidades todos los meses, que es la forma que tenemos de financiar estos proyectos que venimos llevando adelante. Y saludamos a todos y todas los que nos ven por las pantallas de Cardinal TV, en los casi 100 cableoperadores de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, en todos esos cables del interior del país, en todas las capitales departamentales, pero también en muchísimas localidades. Bueno, a todos y todas les brindamos nuestro saludo y agradecimiento. En la noche de hoy vamos a abordar un tema que ha generado una cierta conmoción, una cierta polémica importante en las últimas semanas en nuestro país en relación con la decisión adoptada por el gobierno de modificar la política antitabaco a través de un decreto, flexibilizándola. Vamos a ver en el programa de hoy qué tanto la ha flexibilizado, cuáles podrían ser los impactos de esa medida que se ha tomado. Vamos a ver si es tan técnicamente neutra como ha planteado el gobierno, que no debería incidir sobre el tabaquismo, que son solo medidas vinculadas a perjudicar el contrabando, favorecer el comercio regular, e incluso alguna autoridad que ha dicho que debería favorecer la política antitabaco al regularizar o competir contra los productos contrabandeados de las cuales se sabe menos su calidad. Bueno, todo eso lo vamos a analizar en la noche de hoy. También otras medidas que se han tomado en el mismo sentido, de la habilitación del tabaco calentado. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tabaco calentado? ¿Cuáles son los impactos posibles desde el punto de vista de la salud pública? Bueno, vamos a analizarlo con tres invitados. Nos acompaña hoy la doctora Laura Roballo, presidenta del Centro de Investigación de la Epidemia del Tabaquismo. ¿Es así? ¿Exacto? ¿Así? También el doctor Diego Rodríguez, que forma parte de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, de la cual también integra el CIET, pero además tiene toda una cantidad de conexiones internacionales con otros centros de investigación y fundaciones que trabajan sobre este tema, enfermedades no transmisibles, y entre ellas, por supuesto, el tabaquismo. Y nos acompaña el doctor Miguel Fernández Galeano, que, bueno, fue jerarca de salud pública durante los periodos de gobierno del Frente Amplio y en particular era el subsecretario del Ministerio de Salud Pública cuando se adoptaron las medidas durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que cambiaron un poco la fisonomía de nuestro país en relación con la epidemia del tabaquismo, la cual Fernández Galeano además tuvo un muy importante rol en la implementación de esa política. Bueno, de esto vamos a hablar con los invitados, así que vamos a la introducción y enseguida ya conversamos con el panel de hoy. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenido, Magíster Diego Rodríguez. Te estaba inventando el título de doctorado. Todavía no lo empecé, pero ya lo tendrás. No dan tregua con las noticias que van apareciendo, no te dejan tiempo para implementar. Sociólogo de grado y tenés una magíster en sociología también. Y magíster en sociología. Bueno, no quería dejar pasar esa confusión porque después viene gente y te dice, no, que doctor, que... No. Nunca falta. De todas maneras estamos hablando de un panel de expertos en ese tema. No, nunca falta. Vos también tenés una maestría en epidemiología, tu maestría. No, de nuevo la precisión, qué importante. Administración de salud. De servicios de salud. Administración de salud. Soy especialista en sistemas y servicios de salud y en administración de hospitales. Bienvenido, Miguel Fernández Galeano, que ya ha estado en Legítima Defensa. Un gusto estar aquí y un gusto compartir con los colegas este espacio. Yo creo que el papel de
de la sociedad civil es fundamental en este tema. Muchas veces lo reivindicamos, pero en estos momentos se ve qué importante es, más allá de pertenencias políticas, sectoriales, que haya estructuras desde la sociedad civil que estudien los temas, que los sigan y que se comprometan con independencia de los gobiernos con lo que sostienen. Eso es para mí una maravilla. Así que aprovecho a saludarlo sinceramente, porque me parece que ha sido un pilar en este tema. Sería muy difícil este tema, ya nos pasó con la pandemia, verlo solo desde el lado de la política. Hay que verlo desde el lado de cómo la sociedad civil se ha organizado para ver este tema e incluso le ha exigido a los gobiernos, a los del frente también, mucho de lo que los gobiernos del frente no se animaban a hacer. Bienvenida, ya aprovechamos para dar la bienvenida a la doctora Laura Roballo, que es cardióloga. Exacto, cardióloga, experta en tabaquismo. Y experta en tabaco. Sí, sí, sí. Como ya decía, la presidenta de este centro de investigación de la epidemia del tabaquismo. No sabía si me iba a salir el nombre entero, capaz que CIET es claramente eso, pero uno, viste, que con las siglas se confunde. Sí, sí, sí. Bueno, me da mucho gusto tenerlos acá y creo que estamos ante una discusión que puede ser muy importante, no solo para el Uruguay, sino que puede estar siendo mirada también con mucha atención desde el exterior. Porque no nos podemos olvidar que aquellas medidas originales o aquel impulso, conjunto de medidas que adoptó en su momento el expresidente Tabaré Vázquez, tuvieron una repercusión internacional muy grande, porque no estaba claro que los estados, mucho menos los estados de los países periféricos o del tercer mundo, tuviesen la fuerza necesaria para enfrentar intereses tan poderosos como son los intereses de las multinacionales del tabaco, que estamos hablando de multinacionales que mueven recursos enormes, que inciden en todo. La gente no tiene muchas veces idea de en cuánto inciden. Pueden incidir hasta en la industria cinematográfica, pueden pautar hasta en la música, en el arte, en la cultura, en la publicidad. Están en todos lados. Fórmula 1. Las ganancias anuales de Philip Morris son mayores, el producto de la comercialización, que el Producto Bruto Interno uruguayo. Imagine. De varios países, Sí, sumados sí. incluso, varias veces superior al Producto Bruto Interno de los países, como tú mencionabas, con menos recursos económicos, ¿no? Quería, a punto de partida de lo que se señalaba del rol de la sociedad civil organizada, señalar que no fue solamente a nivel nacional que la sociedad civil organizada tuvo un rol fundamental en lo que tuvo que ver en este cambio paradigmático del consumo de tabaco, ¿no? Sino que lo tuvo que ver a nivel internacional, gracias al rol de la sociedad civil organizada a nivel internacional en lo que fue la Framework Convention Alliance, que es un marco de varias asociaciones de todos los países que estuvieron vigilando este proceso, fue que llegamos a la herramienta que tenemos hoy, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco, ¿no? Entonces, desde el lado de la población entiendo que se desconoce qué es esto del Convenio Marco para el Control del Tabaco, porque lo que sucedió en Uruguay no sucedió azarosamente. ¿Qué es esto del Convenio Marco? El Convenio Marco para el Control del Tabaco, que se ratificó por nuestro país en el año 2004 y que entró en vigencia y empezaron a aplicarse todas las normativas de las que estamos hablando en el año 2005, es un documento histórico, porque fue la primera vez en la historia de la humanidad que la Organización Mundial de la Salud convoca mediante su órgano, la Asamblea Mundial, a desarrollar este instrumento, que es un acuerdo internacional vinculante y que los países que lo hemos firmado nos tenemos que comprometer a las cláusulas a las que se llega en este convenio. Y que fue una durísima negociación de varios años, de varias asambleas en las que se fueron discutiendo cuáles eran las estrategias de control de tabaco que eran efectivas y que los países iban a tener que implementar. Entonces lo quiero aclarar esto porque no es capricho de una persona o ni siquiera de una legislatura. No son muchos países los que tomaron decisiones así como las que se tomaron durante el porque gobierno de existe Vázquez. una brecha entre la ratificación y la ejecución, sin duda, y ahí es donde empiezan a tallar los intereses que mencionábamos recién. Entonces los países que tienen el lobby de las industrias tabacaleras ni siquiera lo ratificaron y están lejos de implementarlo. Entonces ha sido una dura batalla la de implementar esta herramienta, pero que esta herramienta surge como una necesidad justamente por esto que estábamos comentando, porque existe una tensión irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses en salud, porque cuando a la industria tabacalera le va bien,
a los países les va mal en términos de salud, que significa que están vendiendo mejor sus productos, que tienen mayor alcance. Entonces, la única manera de cambiar el curso de esta epidemia era tener esta herramienta y habilitar a los países a que empezaran a implementarla. Doctora Rogallo, sigamos. ¿Cuál fue el impacto que tuvo, cuáles fueron los impactos que tuvo que se han medido? Más allá de lo que todos suponemos, parece claro para la gente que tiene algunos años más que hoy, por lo pronto, los jóvenes fuman menos y la gente fuma menos, ¿no? Antes sí, era bastante común que todo el mundo fumara o era muy frecuente, sobre todo en determinadas edades, y hoy los fumadores, gracias a Dios, es una minoría y hay generaciones en las que son muy minoría, sobre todo entre los jóvenes, me parece a mí. Pero, ¿qué es lo que está medido? Que se haya hecho estudios científicos en nuestro país. Bueno, desde que se tomaron las medidas que se adoptaron en aquellos años, 2005, por ahí, el Uruguay vio cambios en estos indicadores que ya está, que están publicados y arbitrados por pares, digamos. Exacto. Bueno, el principal cometido justamente del Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo era generar información de calidad, independiente, que pudiera ser publicada para que los organismos decisores en materia de políticas tuvieran argumentos claros para decir esto sirve o esto no sirve, más allá de que las estrategias que se plantearon en el convenio marco vienen de evidencia de otros países que ya habían instrumentado algunas de estas políticas, pero también era importante constatarlo a nivel de nuestro país, es decir, bueno, estas políticas efectivamente están generando un cambio en el comportamiento y en esta adicción. Entonces, desde el CIED particularmente se midieron 3 aspectos muy importantes que tuvieron que ver con la prevalencia, que es el principal indicador, porque uno lo que quiere saber es si esa prevalencia de consumo cambia su comportamiento, ¿no? Nosotros veníamos en cifras de crecimiento sostenido, que se alcanzaron cifras en población general en el entorno de 32% de prevalencia, una prevalencia muy alta, un poco menor en los médicos, pero también muy alta. Hay una encuesta también independiente que señalaba que los médicos estaban en el entorno del 27%, un poco menos de la población general, y bueno, y siempre en los jóvenes de menor magnitud, pero lo que nos preocupa ahí es que los jóvenes son las futuras generaciones que van a sostener ese consumo. Entonces, a punto de partida de la implementación de todas las estrategias, no de una única estrategia, y eso también es importante señalarlo por el efecto sinérgico de las medidas, se abatió muy sustancialmente. Si uno mira lo que son cambios en otro tipo de factores de riesgo o enfermedades, no se logran este tipo de descensos como hubo con el tabaquismo, que pasó de un 32% a cifras que andan en el entorno del 20%, para que tengamos una idea de lo que bajó. Y en médicos de 27% pasó a 9%, y en jóvenes bajó significativamente y hoy está en un entorno de 15%. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa de esto? Que la prevalencia bajó mucho de forma inmediata a la aplicación de estas políticas, pero luego empezó a cambiar la curva de descenso y hoy podríamos estar hablando de una meseta en la cual no estamos logrando descensos significativos e incluso se está observando un aumento en el consumo de nuevos dispositivos, que tal vez nos vamos a referir a ellos después, los dispositivos electrónicos que están siendo incluso la primera opción en los jóvenes. Y eso es una alarma que tenemos que atender porque estamos viendo un cambio en el patrón de comportamiento. Se midieron también la calidad de aire en los ambientes, porque esto también fue una de las grandes conquistas de Uruguay, lo que nos catapultó como referentes en el mundo, por ser los primeros en la región de las Américas, en tener ambientes libres totalmente de humo de tabaco. Y tuvimos un cambio muy significativo en la calidad del aire, que fue medido antes y después de la aplicación de esta medida, y eso llevó de la mano a otra investigación que se hizo para medir esto en términos de enfermedades. Porque decimos, en definitiva, uno busca bajar la prevalencia porque sabemos que ese consumo está ligado a la aparición de enfermedades tabacodependientes. Y como la expresión más rápida tiene que ver, y de mayor magnitud en nuestro país, son las enfermedades cardiovasculares, se midió el infarto, el ingreso sanatorial por infarto vinculado al cambio de las políticas en ambientes libres de humo, ¿no? ¿Qué dio? Que bajó sustancialmente. Pero bajó mucho. 400 infartos por año, menos, solamente atribuibles sobre un universo de...
y bueno, no recuerdo ahora las cifras Pero es una cosa de muy antaño, significativa. pero 400 infartos menos por año es Sí, una está cifra claro. escandalosa. Sí, sí, es un número que impresiona. Sí, Digamos que nos sorprendió, sí, sí, sí. porque fue un impacto mayor que el que hubiéramos esperado. La verdad que fue... Pero además supongo que es un impacto que, no sé, capaz que me corrigen, pero con los años de ejecución de la política es como acumulado, porque no es lo mismo al Ah, sí, principio claro. que va pasando el tiempo y ya hay un montón de gente que no se agregó a esas personas que tienen el tabaquismo como enfermedad, ¿no? Me refiero a todos Claro. los que no iniciaron, que como... Que estamos hablando acá, y lo quiero aclarar, atribuible al tabaquismo pasivo, Claro. ¿no? A la exposición de personas que no fumaban a ambientes contaminados por humo de tabaco. Ah, eso es muy notable. Claro. Ah, claro, porque esto se mide... Esto es solamente atribuible a tabaquismo Al ambiente. pasivo. Ah, bueno. a las personas que tenían factores predisponentes, un hipertenso, un diabético, una persona con colesterol elevado, que iba, cenaba en un ambiente contaminado y después tenía un infarto. Eso es tabaquismo pasivo. Eso fue lo que se midió. Eso es muy notable en el Uruguay, ¿no? Ya prácticamente no existe el fumar adentro de un lugar cerrado, además está prohibido, es realmente excepcional, ¿no? Que uno encuentre ese... ¿no? Si O no, sea, se, tenía un mantiene, cumplimiento si no se muy- mantienen las inspecciones, puede empezar eso también a flexibilizarse, porque acá está el tema Se de que transformó no- como una especie de cultura de la población, no es Eso, tan... me parece que hubo un cambio cultural, ¿no? Sí. Que era lo más Sí. difícil de lograr. Que uno cuando empezó ni se imaginaba, digo, los históricos en esta lucha, cuando empezaron ni se imaginaban de poder lograr lo que teníamos hoy. Ahora, hubo un cambio cultural que, como decía Laura, que corresponde a un conjunto de medidas. Porque hoy en día estamos discutiendo una en particular, pero eso se ve en el marco de todas y genera los efectos que estaban mencionando. Miguel, cuando decidieron llevar adelante estas medidas, ¿sí? ¿La resistencia fue inmediata de parte de la industria o se tomaron las decisiones y que después terminamos en un juicio internacional, pero Es muy interesante el contexto. En el año 2005, un año después que Uruguay firmó el convenio marco, me tocó, no me gusta hacer autorreferencial, pero vale la autorreferencia en este caso, ir a la Asamblea Mundial. Y en la Asamblea Mundial estaba que ardía con el convenio marco, porque era el primer año después de aprobado y era un clima... Además a Uruguay le tocó la presidencia, le tocó la vicepresidencia, a Uruguay nunca le toca la presidencia de la Asamblea Mundial, de la 54 Asamblea Mundial de la Salud, de la OMS. ¿Por qué sitúo este momento? Porque ahí había una gran discusión de cuáles eran las medidas. Y yo venía con una primera conversación con Tabaré Vázquez, el día que nos designó a María Julia Muñoz como ministra, a mí como secretario, de decir, ahora que está el gobierno nacional, hay que tener una política integral con el tema del tabaco. Yo diría que fue el segundo mensaje de Tabaré en el Hotel Presidente el 8 de diciembre del 2004. Tú imagínate, en el 2005, mayo, vas a la Asamblea Mundial y estás atendiendo por convicción y también por ese mandato que venía, cómo venía el tema. Y yo creo que ahí se eligió muy bien el elemento de contar, en eso del cambio cultural, con la población. Contar con la adhesión que la población tuvo con el tema de la lucha contra el tabaco. O sea, convertir el derecho al aire puro de los demás en una herramienta para un cambio cultural. Yo creo que ese fue un gran acierto de la política, es un acierto del convenio. O sea, ¿por qué es importante lo que decía Laura de la acumulación? Porque cuando se coagula el convenio marco, ya hay una experiencia acumulada enorme de cómo enfrentar al tabaco y a la injerencia de la industria. Porque no solo era el tabaco, era qué había hecho la industria para salvar. Yo no sé si estoy equivocado en esto, mi referencia es Dolly Hill, yo soy como Sí. Dolly Hill, dos médicos, ¿no? Que en el 62 confirmaron la primera, una confirmación fehaciente de la relación entre cáncer y consumo de tabaco. Pero en el medio después vino cigarrillos con filtro, light, ultralight, colores, toda la estrategia. Entonces el movimiento de la sociedad civil, por eso no lo podían hacer los estados, fue el que fue viendo cómo incidir para este tema y acumular y llegar a ese documento que lo tenía casi todo, porque en realidad uno vuelve a mirar, yo volví a revisar el convenio marco y tenía toda la hoja de ruta. Estamos hablando de hace
20 años. Entonces, la industria no lo veo bien, pero fue cautelosa. La internacional es muy cautelosa. Si Uruguay quería ver cómo venía, y sin duda lo veía como un observatorio. Decía, si esta experiencia sale bien, a nosotros no nos va a ir muy bien. De hecho, ¿cuándo se pusieron la alarma mayor para la industria? Cuando el etiquetado neutro. Ahí donde hubo una visión de decir, este tema sí que va al corazón, no porque mueva solo la aguja, sino porque la mueve en el punto que consolida, esa es mi visión, yo no soy un experto en tabaco, en el punto, eso con el precio del tabaco, consolida en el punto en el cual la gente empieza a no entrar por las estrategias de comercialización, los aspectos conductuales que seguramente... Sí. Ahí yo quiero destacar dos cosas, una previa. Cuando surge el convenio marco es en el año 2004, bajo gobierno de Valle, Sí, ¿no? sí, exacto. Después Tabaré lo que hace es llevarlo a su máxima expresión, que no lo han tenido otros países. Pasamos a ser el mejor alumno de la clase. Ahora, cuando salió la política, hubo acuerdo de todos los partidos, ¿no? Y yo creo que eso es parte del por qué el compromiso de la gente con el cambio. Porque no es, como decimos nosotros y hemos dicho últimamente, esto no es política partidaria, es política sanitaria. Y como la política sanitaria, lo que nos toca a nosotros es defender los derechos de la salud. Y defender los derechos de la salud no tiene color partidario. Es más, todos hemos estado vinculados de una u otra más allá del partido. Ahora, una anécdota, ¿no? Como una autorreferencia, diría el colorado Fernández Galeano, pero yo en el año 2001 o 2002, no sé, cuando sale Caras y Caretas, en el primer número, el segundo número, escribí un artículo por una cosa que estaba... Una contratapa. No, no era una contratapa. La contratapa también la escribía, pero hice un artículo sobre una cosa que había salido en Europa en ese momento, de la Philip Morris, ¿no? El artículo era de Smoking Solutions, se llamaba, porque ellos habían puesto... La Philip Morris había financiado en ese momento una investigación que asociaba el gasto en pensiones y el cigarrillo, y decían, no, esto es un desastre, si la gente no fuma va a aumentar entonces el gasto de seguridad social. Entonces hice un artículo sobre eso hace 20 años. Me acuerdo porque... Bueno, entonces decía... Y a mí me impresionó, dije, no puede ser que sean tan desfachatados, ¿no? Pero son más acá... desfachatados, pero déjame acotar una cosita a lo que estábamos conversando de la interferencia de la industria tabacalera reciente en nuestro tiempo y que viene a colación para develar el modus operandi de la industria tabacalera. O sea, cuando estábamos discutiendo ambiente libre de humo de tabaco, si sí o si no, porque era un decreto, me acuerdo que Montepaz sacó en varios periódicos, en páginas importantes, el ejemplo de países que no habían ido por el tema de la prohibición total y absoluta como íbamos nosotros, para debilitar la estrategia. Entonces decían, no, estos son unos exagerados, no hay necesidad. Tenían los programas de convivencia en armonía, ¿no? Sí, capaz que algunas personas ni se acuerdan de eso, pero yo me acuerdo de sentarme en un restaurante donde había un cartelito que decía acá se fuma y acá no se fuma. Entonces, pero es absurdo pensar en que si yo hay un cartelito, el señor que está al lado no me contamina. Entonces, pero esos programas los promovió la industria tabacalera, convivencia en armonía. Entonces siempre van a estar obstaculizando. Una medida que bueno, pues, ya estaba laudado a nivel internacional. No fue por eso yo digo azaroso que Uruguay recorriera ese camino. La sociedad civil le llegó los argumentos técnicos a Tabaré Vázquez y le dijo, tenés que ir por acá, porque este camino ya está laudado, existen encuestas que el 80% de la población está de acuerdo, incluso fumadores están de acuerdo con que se instrumenten los ambientes libres de humo de tabaco. Pero ahí salieron los ejemplos internacionales. Francia no prohíbe, no me acuerdo, España no prohíbe. Y ahora lamentablemente nos está tocando ser referentes a nosotros, como decía Diego. Uruguay va para atrás. Es vergonzoso que después de haber tenido este rol protagónico de ser referentes a nivel internacional, hoy estamos siendo referentes para ir para atrás. Sí, ahí voy a sumar a eso que dice Laura porque lo conversamos detrás de cámaras en realidad. Sí. Hoy Uruguay, en Costa Rica lo que hablábamos atrás de cámara es que en Costa Rica en estos días se estaba tratando en el Parlamento de que se implementara el empaquetado neutro. Y uno ahí se pone a especular, ¿por qué sale ahora la noticia? ¿Por qué no se esperó la candidatura, ¿no? del ministro Salinas a OPS? Porque en realidad lo termina afectando. Bueno, en realidad está claro y están las declaraciones claras de que responde a los intereses de la industria. Y el interés de la industria que, entre otras cosas, Costa Rica no avance en el empaquetado neutro. Ahora, noticia de ayer,
uno de los periódicos de Costa Rica dice, Uruguay modifica el empaquetado neutro porque aumenta el contrabando. Y eso van y hacen presión y hace lobby la industria en Costa Rica para que no avance. Entonces, eso es lo que dice Laura, ¿no? Ahora estamos siendo ejemplo justamente para que no avancen el resto de los países. Y vos digo que además sos sociólogo, hubo también intentos de discutir esto en términos de la libertad, ¿no? De la libertad individual, es decir, el Estado estaba haciendo una especie de Estado tutelar que se metía dentro de la casa de la gente y de la vida de las personas y el biopoder y no sé qué, toda una cantidad de conceptos medio entre la filosofía y cosas para decir cómo va a ser un presidente o un gobierno para disponer sobre algo que en última instancia es el derecho que tiene cada uno a intoxicarse, digamos. Eso está, ese argumento estuvo, Sí, también estuvo en la política. Justo lo estábamos discutiendo estos días. Estuvo, está... En una de las notas que me hicieron en estos días dijeron, bueno, pero no está siendo muy paternalista el Estado al regular de esta manera. Y volvemos para atrás, porque esta conversación también ya estaba laudada. O sea, nosotros estamos, como decía bien Diego, protegiendo la salud y la vida de las personas. Y hay un marco regulatorio, hay una legislación que tiene un fundamento técnico muy importante detrás, una legislación muy sólida, que no es una legislación de nuevo caprichosa o vamos a inventar a ver qué pasa. Existen los argumentos técnicos que señalan que son efectivas, que efectivamente ayudan a la persona a dejar de fumar y que ayudan a que los jóvenes no se enganchen en este consumo y que los que fuman fumen menos. O sea, es una estrategia global. Y tiene que ver además con entender que en el consumo de tabaco no existe libre albedrío. Eso la industria tabacalera lo soslaya alegremente y nunca lo trae a colación. Fue durante décadas el discurso de la industria tabacalera y sigue estando en esta concepción de las personas que es una elección de un adulto. Y eso no es así, porque el inicio del consumo no se da en la vida adulta. Se da en la adolescencia, incluso en la niñez, cuando todavía el cerebro no está maduro, cuando es más sensible, más vulnerable a los efectos de la nicotina, que sigue siendo, no importa el dispositivo que se use, una droga altamente adictiva, con la capacidad adictiva más alta en comparación con otras drogas conocidas como la cocaína o más se ha hablado ahora de la marihuana. La nicotina es la que tiene la capacidad adictiva más alta. 9 de cada 10 personas que se exponen al consumo de nicotina van a quedar enganchados en ese consumo durante 20 años. Brillante negocio para la industria tabacalera. ¿Cómo lo va a querer perder? No lo quiere perder. Yo quiero agregar una cosa. Nosotros hablamos de libertad, porque salió este argumento con esto, salió con el etiquetado frontal de alimentos, sale con cada regulación que hay que hacerle a la industria, la libertad. Ahora, ¿somos libres al elegir, como dice Laura? Te hacen el marketing desde que sos niño, ¿no? Ya te socializás en un entorno donde estás expuesto a la publicidad, marketing. Eso es libertad, o sea, ya te están formando la decisión. ¿Para qué está ¿Cuál es el fundamento del marketing? Ahora llamado también neuromarketing. Es para que justamente, no es para que seas libre de elegir, al revés, es para que elijas y te voy a decir lo que tenés que elegir. Entonces, el tema de la libertad, primero que mientras hablemos que la industria pueda hacer marketing o que la industria siempre tiene algunas estrategias, como ahora quizás lo hablamos, del tema de los nuevos productos, ¿no? Que los apuntan a los jóvenes, que... Bueno, ahí no podemos hablar de libertad, pero vamos a hacerlo a la inversa. ¿Estamos prohibiendo? Porque acá también está la prohibición. Bueno, acá no, se está regulando, no prohibiendo. Todo esto son medidas regulatorias. De ahí a pasar a la prohibición es otra historia y nunca se prohibió fumar. Entonces, me parece que ese argumento es más de lo que utiliza la industria justamente para decir, no, pero ¿cómo no van a hacer esto? El Estado cuenta con un conjunto de evidencias científicas, acumuladas, consolidadas, en el plano de la noxa, de cómo actúa la nicotina, bueno, todos los efectos. Sabe cuáles son las estrategias para disminuir el consumo como obligación del Estado, como regulador de mercado. La opción individual no está tocada, porque no es una estrategia prohibicionista justamente, es una estrategia donde es regulación de mercado o libertad individual para tomar la decisión, pero el Estado tiene todas las potestades, no hay ninguna... en un país que además, nosotros no estamos, yo no soy proclive al higienismo, ese de que se hablaba en Uruguay, que tanto analizó historiadores como Barrán y todo, pero el Estado tiene hoy herramientas, tiene un convenio marco internacional que marcó un camino, tiene decisiones y leyes
Porque el otro tema que yo creo que se está soslayando ahora es que este decreto va por encima de leyes. O sea, en general no se quiere discutirlo. Son leyes que están muy marcadas en el sentido de ir en un sentido. Y el decreto desanda a pedido de la industria. Pero para ahora eso lo analizamos después porque vamos primero a ir a un corte. Sí, vamos a analizar ese decreto y las decisiones que se están tomando, pero me gustaba tener un panorama general de cuál había sido el impacto de esa política, que más o menos todos tenemos como intuiciones, pero está bueno pasarlo y decir, bueno, concretamente, estos han sido impactos medidos sobre una política que ha, no sé, marcado un rumbo. Vos decías, plasma aquel acuerdo, aquel protocolo, ¿cómo se llama? Esa convención, ¿no? Sí, sí. La lleva a la práctica. La convención venía un poco antes, del año 2004. Pero lo cierto es que lo plasma con una puntería o una precisión que no lo hicieron todos. Entonces pasó a ser como un ejemplo a nivel mundial, como en otros planos. Como el Ceibal fue un ejemplo a nivel mundial en otra cosa. Bueno, son ejemplos. Y si se retroceden esos ejemplos o se cambia, bueno, también el mundo va a estar mirando a ver qué pasa, me imagino yo. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá. Pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes, de corazón. No estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Soy suscriptor de Cara y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Pongan like, sigan poniendo like, hay que poner me gusta. Eso hace que el algoritmo, sea lo que sea en este caso, difunda más la existencia de este programa y más gente nos conozca. Y por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Vamos a meternos ahora sí con las decisiones que adoptó la actual administración, que cambió la política en relación con el consumo de tabaco,
por lo menos en dos instancias claras. Una es con la autorización del tabaco calentado. Estuvo también en discusión la habilitación de los cigarrillos electrónicos, pero no se habilitó. Pero hay una diferencia ahí que después quiero que me expliques bien, porque no sé si entendemos todo la diferencia. Yo no la tengo muy clara, son diferentes dispositivos. Sí. Uno está habilitado ahora y otro no. Antes no estaba habilitado ninguno de los dos. Eso en el tiempo fue primero, y ahora las últimas novedades que tiene que ver, bueno, con estas medidas, este decreto que modifica, bueno, ahora se le puede poner la marca al cigarrillo, se cambian ya no son solo las Los logos. las cajas duras, sino también la blanda. En fin, una serie de medidas que parecen un poco como de comerciales, de no sé qué, pero que también han sido muy cuestionados por la comunidad médica o la academia y que claramente implican una flexibilización de lo que estaba dispuesto. Bueno, quiero que analicemos las dos cosas, un poquito por separado, para saber, bueno, por qué existe este cuestionamiento a la autorización de tabaco calentado, de qué estamos hablando con eso, qué efecto se espera de eso, qué efecto está teniendo, y también luego por qué los cuestionamientos a estas modificaciones reglamentarias actuales. Así que primero a nuestra experta Laura Roballo, que nos explica todo, porque ella las tiene todas en la cabeza. Bueno, no, muchas gracias, pero está muy bueno que podamos hacer esa aclaración porque ha habido mucha confusión y además porque también no solamente aparecieron estos decretos en escena, sino que también apareció habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura una asociación, la Asociación de Vapeadores, que también salió a los medios, hubo cierta relevancia con el tema, hablando de la necesidad de flexibilizar la normativa con los cigarrillos electrónicos. Es como, perdón, la palabra que usa, pero es como joda en este país, ¿no? Totalmente. Se organiza, ahora hay una asociación de vapeadores. Que, ojo que esa asociación de vapeadores replica lo que son las asociaciones de vapeadores en otros países, no es cualquier asociación, o sea, está muy bien instrumentado, muy bien orquestado lo que tienen que hacer. En muchos países ya está establecida la relación causal y son grupos que tienen como cometido llevar el discurso de la industria tabacalera, ¿no? Son evangelizadores del tabaquismo. A sueldo. Quiero agregar algo a lo que decía Laura. Están conectados, es una estrategia. Sí, pero sí. además el origen está en una fundación que se llama la Fundación Libre de Humo. Y vuelvo a lo que hoy decías de que... Sí. Es el colmo, ¿no? No, porque hoy me faltó decírtelo cuando decías, no, porque la industria antes decía este discurso. El discurso ahora es más increíble. La industria dice que quiere un mundo libre de humo, la que genera el producto. Pero ahora vamos por un mundo libre de humo. Sí. Y ahí vienen todos estos productos que ellos mismos, además, el inicio de esa Fundación Libre de Humo fue financiada por la industria tabacalera. Además, entras a la página y dice que sus orígenes, dice en la página, ¿no?, que fue financiada por la industria tabacalera. O sea, esto es una estrategia, y después podemos entrar más en tema de la estrategia política, porque en realidad, en el caso de Uruguay, como tenés prohibido todo, los nuevos consumidores, ¿cómo los creás? ¿Cómo tenés el nuevo mercado? Se te muere el negocio. Entonces tenés que generar algo que le llegue a los jóvenes. Y ahí viene toda esta estrategia. Claro. Sí, los dispositivos electrónicos nacen porque cuando nosotros damos un paso en políticas de control de tabaco, la industria tabacalera ya lo vio y dio 3 para justamente proteger su mercado. O sea, en los documentos secretos de la industria tabacalera que salen a la luz en el juicio que pierden por allá por la década de los 90 en Estados Unidos, las 3 principales industrias tabacaleras de Estados Unidos, lo dicen en sus propios documentos. Nosotros estamos en el negocio de vender nicotina, liso y llano. Si este producto, el tabaco como lo conocemos, se está muriendo porque la regulación lo está haciendo caer y se cae a pedazos en muchos países que han implementado, tenemos que tener otro. ¿Y cuál es el otro? Los dispositivos electrónicos, glamorosos, novedosos, atractivos para el joven, porque basta verlos para ver lo que son de llamativos y además con el discurso de que son menos dañinos, porque no es el otro tabaco. Por eso viene el tema terrible, ¿no? Por eso porque la los jóvenes hoy piensan que no tiene riesgo. Libre de humo. Sí, nosotros no queremos más este cigarrillo que ya está. Nosotros no queremos, somos una empresa responsable, así que ahora esto es más seguro. ¿Es más seguro? No es más seguro, eso es otra falacia de la industria tabacalera, un discurso engañoso. Claro, son dispositivos que tienen
poco tiempo de evolución de consumo, entonces va a haber que esperar seguramente, como pasó con los estudios que pudieron establecer ese vínculo tan claro con el cáncer, que fueron estudios de seguimientos, cohortes llegaron hasta 50 años de seguimiento. Entonces necesitamos ese seguimiento para poder ver el verdadero alcance del daño, pero aún así, en el corto plazo, que los cigarrillos electrónicos, que también llamados vapeadores, y ya quiero aclarar ese concepto, ¿no? El cigarrillo electrónico, el primer dispositivo, es un cigarrillo que no tiene tabaco, tiene cápsulas con contenido líquido, al que se le agrega nicotina y distintos saborizantes, cápsulas de diferente sabor, y que genera un vapor en el que va contenido la nicotina. Pero sigue siendo la vieja y querida nicotina con la misma capacidad adictiva. Entonces lo saco de ese consumo, lo dejo con este otro consumo, o coexisten los consumos, porque también está estudiado que como son dispositivos costosos, el fumador muchas veces no sustituye completamente el tabaco. Y puede ser convencional. una vía de reincidencia, por lo que he leído. Es que está estudiado que los consumidores de cigarrillos electrónicos tienen más recaídas que los cigarrillos que los consumidores de tabaco convencional. Tienen más recaídas, tienen más dificultad para dejarlo y además generan daño. Y se ha visto, por ejemplo, vinculado al consumo de cigarrillo electrónico, nuevas patologías, como ha sido la enfermedad respiratoria pulmonar aguda severa en jóvenes sin ningún tipo de patología, en jóvenes sanos, que es de muy baja incidencia, pero de muy alta letalidad, porque no tiene vuelta atrás. Son jóvenes que se queman el pulmón, o sea, tienen una injuria aguda severa del pulmón. Entonces, no son dispositivos inocuos. Si nosotros hacemos una comparación con esto bueno, yo quiero poner algo más seguro porque quiero combatir una enfermedad, vamos a llevarlo al escenario de un medicamento. Un parche. ¿No? Un parche de nicotina tiene nicotina, pero es efectivo, es seguro, ha probado su eficacia, ha probado su seguridad. Igualmente uno mira el prospecto de un parche y no es inocuo un parche. Tiene que ser usado bajo un entorno de un médico que supervise ese tratamiento, lo mismo que los chicles, lo mismo que cualquier otro medicamento que se use para dejar de fumar. Y ¿no? agrego algo a eso. Un tratamiento para dejar de fumar tiene un inicio y un fin. Y esto de los cigarrillos electrónicos es un cambio de adicción. O sea, te cambia, que además, como dice Laura, ¿no? Fuman dual, o sea, quiere decir que fuman de los dos, del común y de los cigarrillos electrónicos. Otros que vuelven a fumar, que habían dejado de fumar. Pero además no tiene un fin. O sea, con esa historia de vendértelo para dejar, en realidad no es un tratamiento y no está avalado como tal. Se utilizan los argumentos técnicos de la propia industria. Acá eso fue una cosa muy grave, que es que se utiliza la argumentación. Cuando nosotros investigamos esto en Legítima Defensa, habíamos encontrado, en Legítima Defensa hicimos un informe con una periodista, Sofía Pinto Román, y fuimos a investigar este tema, porque era muy peculiar. Y encontramos una serie de conexiones sospechosísimas, ¿no? Yo, como tengo la teoría esa de que piensa mal y acertarás, dije, está. Es muy buena esa, ¿no? No, pero es que es así, porque nosotros veíamos. Bueno, en el mundo, me acuerdo porque Sofi me decía, mirá, estuve buscando, ¿no? Tipo, googleó, ¿no? O no sé qué hizo. En el mundo, los que están promoviendo el vapeo, este tipo de dispositivos electrónicos, es fundamentalmente la Philip Morris, ¿no? Porque son las empresas tabacaleras y ella es la más grande, digamos, ¿no? Son los dueños de lo que le pusieron el mango a eso. Sí, seguro. En el mundo significa que también en Uruguay, en todos lados, es la Philip Morris. Y acá uno de los, el asesor representante de Philip Morris, bueno, participó incluso en el juicio de Philip Morris, pero por la parte de Philip Morris había sido Nicolás Herrera, que era una figura importante del Partido Nacional, no fue subsecretario de Luis Alberto Lacalle. Lacalle Pou le agradeció la gestión que hizo por las vacunas Sinovac, se lo agradeció en una conferencia de prensa, ¿no? Entonces dije, bueno, acá hay un negocio, pero después hubo algunas otras informaciones que surgieron. Por ejemplo, el director general del Ministerio de Salud Pública, Miguel Asqueta, dijo, esto no pasó por el Ministerio de Salud, ¿no? Esto vino de afuera. Lo dijo en el Parlamento. Bueno, pero lo cierto es que... No podemos, tanto el ministro. Yo creo que es un tema que no ha tenido la Quiero relevancia decirte, que hay tiene. lobistas de esta empresa en particular, pero de empresas, ¿no?,
que además son identificables y además tienen cierta conexión con el gobierno, porque hay cercanía personal, digamos. Y esto no pasó por el ministerio. Entonces dijo, bueno, esto está claro cómo es la ruta del negocio. La ruta del negocio, la empresa logró llegar con su decreto. El decreto del 21 en el Parlamento, Daniel Salinas y Miguel Asqueta dicen, es una decisión que no compartimos y que se tomó en presidencia. Eso pasó en este país, están las actas del Parlamento. Está bien, pero así todo, hubo que hacer algún tipo de fundamentación sanitaria, aunque sea falsa, porque vos no podés... La hizo un abogado. Copiada de la industria. Copiada de la industria, Sudestada lo demostró. Sudestada mostró que los argumentos que se utilizaron eran los mismos que incluso que estaban en una página. De corte y pegue van a parar. Hicieron hasta un corte y pegue. Entonces no hay dos lecturas ahí, ¿eh? Y no es suspicacia. Blanco sobre negro. Sudestada mostró que utilizaron los argumentos de la industria. Además que nosotros los leemos y los reconocemos, ¿no? Sí. Pero que está además, probado. Que además están publicados en todo lo que tiene que ver con un capítulo enorme del convenio. Me vuelvo a remitir al convenio marco para que sepamos que estamos hablando de un convenio que es ley en nuestro país y que se tiene que cumplir. Hay un capítulo que se llama Interferencia de la industria tabacalera. Entonces, están descritos cuáles son los modus operandi de la industria. O sea, esto es... ¿Por qué dice Diego que lo reconocemos? Porque ya lo han hecho. Lo han hecho en otros países, esos son los argumentos que se presentan, que es un Incluye que cuando te reunís con la industria, no me acuerdo el número que tiene, 54.1, 5.3. Ahí está, bueno. Tenés que hacerlo con presencia de las ONG que integran la Comisión Institucional de Control de Tabaquismo. O sea, fíjate en qué cosas se tuvo que pensar porque en el lejano... Perdón, quiero grandes coordinadores deben ser, imagino yo. En el lejano 2004 para darle transparencia al proceso, porque si no... y tenés que reunirte con la industria, cosa que incluso no siempre se tuvo presente en todos los momentos, que es fundamental construir esa institucionalidad, porque es lo que da garantías. Vos podés escuchar a la industria, nadie puede, ni prohibicionismo ni negación al diálogo, porque si no te caerías en... Pero hacelo con transparencia, reunirte con las ONG que están vinculadas al tema, como puede ser en este caso. Creo que la comisión, por la creación de la interinstitucional, está el CIET y está la Alianza, ¿no? Está CIET y SUD como sociedad civil, pero quiero agregar algo a lo que dice Fernández Galeano. En realidad... También, además de que tiene que estar la sociedad civil como observadora, tiene que ser una reunión con actas, ¿no? Y además, en el lugar, o sea, tiene que venir a la oficina pública, a reunirse y no ir a visitar la fábrica como todos sabemos. Las sospechas que coimean así abiertamente, las sospechas que te ponen un ejército de científicos, médicos diciendo La industria tabacalera tiene todas las maneras, todos los mecanismos que quieras pensar para poder llevar adelante sus objetivos. Desde generar información falsa, porque ya lo ha hecho, o sea, de hecho está presentando datos, lo hizo, con respecto a la Asociación de Vapeadores, que remiten a datos de mayor seguridad que son falsos, ya se sabe que son generados por la industria tabacalera, y ahora con respecto a lo que tiene que ver con el comercio ilícito, que muestra cifras que nos gustaría saber de dónde salen. El contrabando del 10%. Entonces, genera información falsa, hace lobby político, hace patrocinio de campañas políticas, hace patrocinio... Eso te quiero preguntar vos, porque además de ministro y estas cosas, vos conocés bien esto. A mí me han dicho ya como 5 personas, y después me dijeron que no es legal que la industria del tabaco ponga plata en campañas políticas. ¿Es legal o no es legal? No, no puede. Pero Montepaz, entonces, como cuando Montepaz aporta esto... Violó una norma de la ley que regula el tema. La publicidad, promoción. Lo que se llama patrocinio tiene tres conceptos, ¿no? Publicidad, patrocinio. Y patrocinio. Ahí está. Y eso es patrocinio. Y entonces, ¿es ilegal esa donación? Es ilegal. Sí. Y está en la Corte Electoral. Cualquiera puede entrar a la Corte Electoral, descargar el Excel que muestra quién financió la campaña, busca Montepaz, aparece ahí, Montepaz, ¿o no? Tanto. 14.000. Es blanco sobre negro, como siempre digo. No hay blanco sobre negro, pero es una donación ilegal. Y sí, pero no es cualquier empresa privada. Pero no lo dijimos ahora, lo venimos diciendo de hace tiempo. Lo que pasa es que ahora... Bueno, sí, pero ahora saltó a la luz. Pero hay un informe que se hace desde la sociedad civil internacional, de la cual participamos nosotros, que es específicamente para la interferencia de la industria. Y en ese informe ya se dijo, es más, había salido en la prensa en su momento. Pero claro... Ustedes presentaron una carta en la Corte Electoral, alguien, no sé, alguna de los 7, alguien. ¿Hubo una nota o no hubo? ¿Alguien hubo un parlamento? ¿Hubo algún cuestionamiento ya en la Corte? Pero bueno, el tema
Está fuera de la norma. Tu pregunta concreta está fuera de la norma. Sí. La donación está fuera de la norma. Incluso... Está fuera de la norma. Está fuera de la norma la donación, está fuera de la norma las reuniones que se sostuvieron. La reunión de Martinelli, por ejemplo. Él publicó las fotos hasta en su Facebook, ¿no? Sí, en Instagram, creo que En Instagram, sí. No sé. Nicolás Martinelli, que ahora fue designado como director del Ministerio del Interior. es el número 3 del interior. Claro, fue la renuncia de Calabria. El Martinelli fue. Pero ahí él publica las fotos con la. Pero se ha argumentado que no tenía cargo de gobierno, ¿no? Porque los argumentos, como sirve, pero en realidad era ni más ni menos que un asesor del presidente. De todas maneras, Fernández Galeano, eso ya, porque viste que a confesión de parte, relevo de prueba, Sí. ¿no? Porque al principio había como una cosa, pero después se fue el propio presidente el que dijo. Claro, ese tema. Ay, ¿qué? Sí, medio como canchereando. ¿Sí? ¿Y qué? Sí. ¿Qué me lo va a pedir la industria del chicle? Es obvio que me lo pidió Montepaschi, si son los que fabrican. Yo, No, pero además Ahora, él dijo... eso es medio escandaloso, Sí. ¿no? perdón, yo solo quiero hacer una acotación sobre eso porque me preocupa a mí como sociedad civil, además lo que dijo en esas declaraciones. Nos trató, a los que defendemos los derechos de salud, de básicos, panfleteros y defensores de los contrabandistas. Perdón, como me dijeron Defensores hoy del mañana. No, es correcto. perdón. Es decir, Perdón. con una ironía te puso que capaz que no voy a decirlo, pero No voy a pero lo decir digo. que, porque si me dijeran esto, yo diría que, si él dijera eso, yo diría que me parece que no es el tono, que no es la forma, que está ofendiendo a la gente que estamos defendiendo los derechos a la salud. Entonces, Y sí, como figura retórica es de las más pobres. pero además estamos en estos días hablando de la polarización, de que hay que bajar el tono, no sé qué. El presidente lo que trató de hacer ahí fue una estrategia. Porque yo considero que el presidente tiene una muy buena capacidad argumentativa. Digo, lo hemos visto en otras situaciones. Sí. Pero el tema es que como no hay fundamento para esta medida que se le sustente, digo, salió Walter Berry, el subsecretario de Industria, dijo disparates. Salió Salinas y dijo bueno, no sé si ya es más arriba que el disparate, porque el ministro de Salud, argumentando un tema de calidad del producto, eso ya más que disparate. Salieron diferentes. Bueno, salió Ferrés el otro día, el jueves, salió Ferrés, o el viernes, no me acuerdo, diciendo de que lo iban a ver en años qué pasaba. Pero Sí, sorry. estamos, o sea, ¿estás aplicando una norma para ver si la gente se enferma y se muere, si te da resultado o no? ¿Cómo? Esas Ese último declaraciones- argumento, Walter Berry dijo en Sarandí, en el programa de la mañana, le leyeron, Rodríguez dice que hay que aplicar un protocolo de comercio ilícito. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Mire, no sé si se está aplicando o no, pero sé que no da resultado. Ese es el nivel. Ese es el nivel de argumentación. Bueno, pero estábamos yendo a la calle Pou, y yo creo que la calle Pou, acá no estamos en carácter de analistas políticos, lo que hizo fue una clara huida hacia adelante del que se hace cargo, o sea, es asumir una decisión que no estaba más allá de él, porque si no acá, con todas las sujeciones que vinieron... Pero Colorado, para. Ustedes Yo- dos yo no necesariamente, quisiera pero. Así, decir sí. Yo no me voy a meter en interpretaciones de por qué dijo lo que dijo. Yo, como dice Diego, blanco sobre negro, sus declaraciones, si las revisa, se va a encontrar con que está explícitamente contraviniendo una normativa que él debería conocer. Como hombre de derecho que es, digo, no puede desconocer lo que es la política de control de tabaco, que ha sido una política bandera del Uruguay, que salva vidas y que disminuye enfermedades y que como estrategia además le genera ahorros. Porque tampoco se está hablando de eso. Se dijo, queremos defender la industria nacional. ¿Tú quieres defender la industria nacional a costas de la vida de las personas? ¿No será mejor ir por el camino de establecer una política que le genera al país ahorros, si vamos a hablar del punto de vista económico? Porque lo que generan las enfermedades tabaco dependientes en términos del Producto Interno es escandaloso. Entonces, no se sostiene desde ningún lado, ni siquiera desde el argumento económico. Y en todo caso genera puestos de trabajo en otros lugares. Claro, en No todo justo- caso, no justo bueno, acá. no sé, si tú querés cuidar a la gente, que es absolutamente válido, estas políticas no van contra el trabajo, estas políticas van contra una industria que es absolutamente iatrogénica, que además no tiene escrúpulos, que genera información fraudulenta y que no le interesa que la gente deje de fumar. Entonces lo dijeron además explícitamente, nosotros queremos competir contra el contrabando, no es que la gente deje de fumar, no queremos que consuman lo que no es nuestro. Entonces,
Y ahí entramos en otro tema, que es no mezclemos lo que son las normativas, porque ni siquiera empezamos a hablar todavía del decreto. Pero el decreto tiene un propósito que es va a aterrizar una política exitosa como es la del empaquetado neutro, y hay otra normativa que tiene que ver con el protocolo de comercio ilícito, que si se quiere combatir el contrabando hay que ir por ahí, pero no por lo que pide la industria tabacalera, porque eso también contraviene el protocolo de comercio ilícito. Vamos a tener que ir a un corte. De todas maneras, les quería decir, con ustedes dos no tuve ese privilegio, pero con él sí, ¿no? Porque no me digas que no te recuerda cosas, esto de decir toda la comunidad científica contra el presidente y el presidente diciendo, sí, yo me hago cargo, yo sé, y los otros diciendo, se van a morir un montón. Lo que pasa es que ya nos pasó. Es una disputa en el campo del sentido común que se enfrenta con la fuerza que tienen las normas, la evidencia científica y la coherencia de la gente. Por eso que yo vuelvo a decir, hay cosas que no se... Con el tema de la pandemia, lo que hubo es que se jugó exageradamente, estimado Leandro, que noches enteras hablando contigo a última hora y vos preguntándonos lo que se venía. Lo que pasó es que pudo empardar con lo que todo el mundo quería, que era que se acabara la pandemia. Entonces, en esa aspiración de que no hubiera de esa cosa que tenemos con la vida y la muerte y con la enfermedad, salió bien algo que estuvo mal, no todo el tiempo. Nunca dijimos que era todo el tiempo, pero que tuvo momentos que estuvo muy mal, como fue cuando pero había... yo tengo una memoria, mi memoria es una memoria que... selectiva. No, que no tiene nada de indulgencia, ¿no? Acá dijimos, esto va... No me digas que yo la tengo, pero bueno, espero no tener... No, pero esto va a terminar con 6.000 muertos, ¿te acordás? Sí, lo dijimos. Fueron 5.000 y pico, 7.000, no sé, fue un número... Estamos en 6.500. Y con la academia, me acuerdo el trabajo incluso que había hecho la gente del GAS, eso diciendo, no sé, 40% de estas muertes eran inevitables. No, todo bien, la gente habrá aceptado, le habrá gustado. El tema los números son brutales, cuando eso se analiza desapasionadamente. Tiene diferencias con este tema, yo no me olvido. Porque los temas no son iguales y no hay nada peor que la simplificación, pero tiene un elemento en común. Pero ahí tenías al aparato económico diciéndote hay que tomar determinadas medidas y a la comunidad médica diciéndote hay que tomar otra. Pero incluso podías discutir cuánto la reducción de la movilidad parcial, etcétera, impactaba. Pero lo que no podías negar es que en el momento de crecimiento exponencial no podías tener abierta el contacto entre las personas. Eso tuvo impacto y no gustó muertes evitables y vinieron los caranchos. Ahora no es carancheo, pero el concepto es panfleto. Es lo mismo, no es lo mismo, claro. Por supuesto, son dos cosas distintas. Estábamos hablando en ese caso de una enfermedad transmisible, por cierto. Estamos hablando de la tensión entre la salud pública y economía y salud. La economía, la industria, los negocios. Economía y salud, que tienen que tener una relación virtuosa y a veces alguna gente elige el camino de poner por encima de toda la economía. Esta discusión se dio en todo el mundo, por la parte. Solo una acotación, porque dijiste enfermedades transmisibles, pero ¿sabés que las enfermedades no transmisibles fueron un problema para el agravamiento de aquellos que sí terminaban con COVID? Además de que son transmisibles cultural y comercialmente. Además, ese es un muy buen concepto que lo estamos tratando, pero nosotros de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles fuimos al Ministerio desde hace mucho tiempo a decirle, bueno, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Porque vos decís, no, pero si son personas con obesidad, se complica. Bueno, ¿cuántos son? ¿Sabés que vas a tener que atacar? ¿Sabés si te van a dar las camas del hospital? ¿Sabés? No saben cuántos son las personas con obesidad, no saben cuántos son las personas con diabetes. Toda gente que se le complicaba en la pandemia. Pero eso es por no hacer lo que hay que hacer. Antes del corte me dejé decir muy cortito una cosa, porque en estos paralelismos que hacemos me parece muy importante señalar que en todo caso, en el acierto o en el error, en el momento de la pandemia, no había un acuerdo internacional de qué es lo que había que hacer. Acá lo hay. Incuestionable, indudable. Entonces no se puede hablar en términos panfletarios, porque acá la ruta no la decimos nosotros. Está establecida. Hay una ley. Entonces no se puede improvisar. Hay evidencia científica. Hay evidencia científica de que esto funciona. Entonces, para la reducción de la movilidad había evidencia científica, pero no había consenso internacional. No había consenso de los países. Ahí está. Pero bueno, vamos a un corte. Hacemos otro programa. Y ese día volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis.
Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso, poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo likes. Acá estamos entretenidísimos con esta discusión porque además nos permite discutir. Mirá que yo llegué a la conclusión, Colorado, que... Mirá qué síntesis. Yo me acuerdo cuando empezó a gobernar Tabaré Vázquez, ¿sí? Tabaré Vázquez era un tipo que decía, bueno, la salud está por encima de la economía. Y en este gobierno, incluso lo veía ayer reflejado, hace unos días, en el editorial del diario El País, ¿no? Hay una cosa como que en la tensión economía-salud estamos desbalanceados hacia el lado de la economía, cosa que no es tan novedosa. Esta discusión se ve en muchos países cuando tienen que definir sobre, no sé, determinadas industrias extractivistas, industrias contaminantes, empiezan a pelear las comunidades con la política con la industria, y bueno, a veces... Muchas veces ganan las industrias. Pero lo que es raro, lo que me parece bastante atípico, es que en un país donde había ganado la salud, ¿no? La lógica esta, de la filosofía de llevar adelante la salud, y que tuvo impacto efectivamente sobre la salud pública, se retroceda después de haber hecho un juicio internacional y ganar el juicio contra Philip Morris. Eso es rarísimo, eso sí, no debe haber mucho. Él tiene una expresión muy buena que yo se escuché del primero canal, que es retroceder sobre cosas logradas. Parece una... Es como entregar conquistas, ¿no? No es que no agregaste una nueva medida, porque seguramente SIET y la Alianza y la doctora a nivel... Hay más cosas para seguir haciendo, o sea, pero el problema es que, bueno, hay un tema después de economía política, que existe también para cualquier decisión, de qué momento vas poniendo las medidas. El problema es que acá no es que no se pone otra, no, se retrocede. Y acá pasa como el símil de la represa. Vos le haces una fisura y empieza a pasar un poquito de agua. Y después se empieza a abrir. Y la sociedad civil, no sé, seguramente lo vas a decir ahora, yo lo repito diciéndolo de ellos, se sabe que en la noche de la nostalgia empezó a haber flexibilización por falta de inspectores en el tema de fumar en lugar cerrado. Voy a una más reciente. En la rural hay un puesto de venta, un kiosquito que tiene los colores de una de las marcas. Los colores. O sea, ya olvidémonos de la discusión del decreto. O sea, poner colores a un kiosquito de venta
Eso está prohibido, así, de plano. Y por la misma ley que se está violando con la financiación de los partidos. Hay una ley que prohíbe la promoción, publicidad y patrocinio. Eso es todo, ya lo sabemos. Es ¿no? un gesto demostrativo, No. es una intervención urbana para decir, por acá vamos. ¿Sabes qué pasa? Hay impunidad. O sea, se sienten impunes. En la fiesta de la nostalgia, en una fiesta muy reconocida que hace una carpa, y es de gente de la elite, eso, en esa fiesta, adentro se estaba fumando. Una persona que se acercó a la sociedad civil, porque nosotros también a veces viabilizamos esas denuncias al programa que participamos, sacó foto, filmó, habló con los organizadores, habló con una policía que estaba ahí diciéndole que eso no se podía, no pasó nada. Nada. Fumando en lugares cerrados. O sea, Entonces, ya no estamos hablando de la publicidad, estamos hablando de que se está fumando adentro. Quiero que analicemos un poquito el decreto. Este decreto que tiene que ver con la caja, la flip-flop, la marquita en el cigarrillo, en fin, ese decreto. Que ya claramente sabemos que fue a pedido de la industria y prácticamente claro que lo pidió Montepaz, ¿no? Que es el que tiene el 70% del mercado, digamos, pero además lo dijo el presidente. Así que Pero además coincide con un reclamo de Montepaz de años, que es el empaquetado blando. El blando, Montepaz lo argumentó creo que en el Parlamento. Sí, o sea, está hay en versión un acta taquigráfica. de comisión bueno, pero ¿por qué comparecencia. este decreto? Está bien, pero quiero saber, además de que, bueno, flexibiliza hay que hablar algo, del 19 y de lo que cambia, eso seguramente. Sí, y saber además qué es lo que se estima que podrían ser las consecuencias de este decreto. Bueno, en principio el decreto lo que cambia es que, como se mencionó recién, habilita a que se pueda comercializar esa caja blanda, que fue toda la discusión si la caja blanda, si la caja dura, porque solamente estaba habilitada la comercialización con caja dura. Y por otra parte, y no se mencionó tanto, y nosotros lo hemos estado señalando fuertemente, se eliminó todo un párrafo que explícitamente prohibía el uso de elementos de marca en el cigarrillo, que nosotros desde la Comisión Asesora ya estábamos fiscalizando, que la industria tabacalera estaba incumpliendo porque en el filtro se está poniendo un elemento de diseño que de nuevo va orientado a ponerle glamour, a captar consumidores, que son las cápsulas saborizantes, con la cual también hay toda una discusión a nivel internacional como nueva herramienta de marketing de la industria tabacalera. Entonces, si yo pongo en el filtro una capsulita y digo acá lo aprieto, le pongo color, ya no es el mismo cigarrillo. Es un cigarrillo más tecnológico, más novedoso. Entonces, puede parecer cuestiones banales, pero si la industria tabacalera las pide, no son banales, porque siempre que se les ha dejado margen para accionar desde el punto de vista de marketing, lo hacen. Hay que mirar el registro histórico de lo que ha sido el uso de elementos de marca o el uso de colores, como señalábamos recién. Muy poco tiempo atrás, no es tan lejano en el tiempo, todos nos acordamos que existían las marcas Light, Soft, Mild, variantes de marca que inducían a pensar que ese producto era menos nocivo. Después saltó el fraude de que eso no era así, porque los light incluso podían llegar a generar cáncer más distal, porque el fumador en su afán de inhalar la nicotina, inhalaba más profundo. Entonces, y a eso me refiero también con hacer los seguimientos adecuados, ¿no? Demoramos un tiempo en poder ver esa consecuencia de los light. Cuando se demostró el fraude, se fueron toda la terminología. ¿Qué hizo la industria tabacalera? Acudió a los colores. Entonces tengo Marlboro rojo, Marlboro blue, el rojo es el fuerte, el blue es el más suave. Entonces siempre encuentran un resquicio. Y acá lo que estamos haciendo es dejar el camino abierto para que la industria tabacalera ponga en el producto de consumo, que en definitiva es el cigarrillo, la caja es el empaque, en el producto de consumo, elementos distintivos de marca, elementos de mercadeo, de publicidad, de nuevo de estrategias de marketing. Entonces, lo pone explícitamente, quita el texto que lo prohibía y pone que lo pueden hacer. Y además de que pueden hacer eso, los habilita a que puedan poner algún inserto que nosotros ni sabemos cuál va a ser, porque no está regulado. Entonces, desde el momento que no se dice qué es lo que pueden poner, la industria tabacalera puede poner lo que quiera dentro de la caja. Y el argumento era que con eso van a disminuir el contrabando. Yo todavía me pregunto de dónde sale que eso va a disminuir el contrabando. Se dijo, como señalaba Diego antes, que eso le iba a permitir al consumidor reconocer al cigarrillo como de mejor calidad. Eso es un absurdo total. ¿Dónde está el tema de la calidad? Porque pongo un distintivo de logotipo de empresa.
Pero además, y además el contrabando ya se puede detectar porque justamente el contrabando no viene con empaquetado neutro. Digo, todos lo sabemos, perdón, lo sabe el presidente, ¿no? Que lo mencionó el otro día, que dijo la marca 51 y Eco, que la vemos en la feria, que dice en palo solo, dijo. No, presidente, en palo solo no. Nuestro centro de investigación hizo una investigación en el año 2015 donde el 80% de estos productos se comercializaban en los puntos de venta legal. Estamos hablando que te vas para el este, o estás acá, el kiosquito, no sé qué, la estación. No tenés que ir a rascar y ver dónde está. No está a la vista de todo. Lo que pasa que hay que fiscalizarlo. Pero ¿cómo vas a fiscalizar si no tenés cuerpo inspectivo? Tenías 13. Dejaron sin efecto el contrato, como me acotaba hoy en la reunión que tuvimos en el ministerio, perdón, el viernes. ¿Cómo vas a salir a fiscalizar si le diste de baja el contrato? Bueno, no le dimos de baja. En realidad se vencía, sí, no se renovó. Bárbaro. Te pasaste de 13 a 3. Con esos 3 vas a fiscalizar todo el país, con esos 3 vas a ir a la rural, pero vas a ir a Artigas y vas a ir... No te da. O sea, ¿estamos preocupados por el contrabando? Estamos todos preocupados por el contrabando. Hace rato que le estamos diciendo que implementen, como decía el doctor. Había cosas por hacer. O sea... Pero las venimos pidiendo. Igual, yo te voy a decir, tengo por ahí los datos que me pasaron hace unos días. Montepaz, la empresa que hizo esta gestión, también exporta cigarrillos. 2.500 millones de cigarrillos había exportado a Paraguay en el año 2006. Por ahí tengo por ahí los datos. El doble de lo que vendía en el Uruguay. Cigarrillos que ingresaban al mercado de contrabando hacia Brasil, por otra parte. O sea, que tampoco es que son empresas que no tienen nada que ver porque el contrabando no es solo el contrabando hacia el Uruguay, hay contrabando hacia el resto de los países y las empresas participan. Quiero decir con esto que también Montepaz, eso estaba investigado, ¿no? A mí me pareció un poco impresionante, porque ya que la cuestión del contrabando, estamos hablando de negocios muy importantes. Sí, pero miremoslo de otro lado, la caja blanda. ¿Por qué es eso de la caja blanda? ¿Por qué la caja blanda no? Simplemente porque es una presentación distinta que alguna gente puede preferir. O sea, ¿por qué? Eso me... Ese tipo de estrategias se van haciendo sobre la marcha en función de lo que los países van conquistando como estrategias para controlar el tabaco. O sea, son acuerdos. Se descubrió que eso tenía algún tipo de impacto. Cuando algún país avanza y pone una determinada medida, los demás países pueden recoger esa experiencia y dicen, bueno, esto está funcionando en este país, los otros también lo vamos a implementar. En este caso hay estudios que señalan que hay una mayor percepción de riesgo vinculada a la caja dura. Y de nuevo, cuando uno diga, bueno, pero la percepción de riesgo, son todos elementos, es una sumatoria de elementos. No hay un único elemento que incida en la decisión de compra, son todos. Es el precio, es el diseño, es la percepción de riesgo, es los elementos distintivos, entonces el costo para la industria, porque acá también de nuevo sí, seguramente para Montepaz signifique un menor costo de manufactura, pero nosotros no estamos para vigilar el negocio de Montepaz, estamos para cuidar la salud de las personas. El precio es un elemento que incide mucho. El precio es la medida aislada que más incide en la decisión de compra. Entonces no va por el lado de que Montepaz compita con el contrabando porque va a tener una caja blanda. Eso también es un engaño, porque la gente que compra contrabando no va a ir a comprar el de Montepaz porque es legal. Pero yo le agrego a eso, porque el argumento que dicen que es el de contrabando es más barato. Entonces, pero el de contrabando viene en empaque blando. Entonces nosotros vamos a poner empaque blando. ¿Quiere decir que también vas a bajar el precio? Porque va a seguir caro. Claro. Respecto, o sea, por más que cambies el empaque... No, lo que se deduce ahí como... Más margen. ¿Van a bajar el precio? Más margen. Es que o generás más margen o bajás el precio. El precio no lo podés bajar, ¿no? Está bueno, regulado. si quieren sí, pero hacia eso... Pero de nuevo, no vas a competir entonces, es mentira. No vas a competir con el contrabando porque pongas una caja blanda. Pérdida, porque no estamos hablando de empresas que pérdida. De nuevo. Además, el etiquetado neutro lo han aplicado varios países. Australia desde 2012, Francia 2017, Canadá. Y lo han hecho sabiendo que era una manera, con estudios conductuales y con estudios que han analizado cualitativamente el... No, y hay países que están yendo más allá. Por ejemplo, yo he leído, no sé dónde, en países creo que europeos, hay lugares donde ya se está discutiendo o se está implementando la posibilidad de impedir el consumo de tabaco en lugares
abiertos, pero que, Sí. ¿no? Sí, Bueno, Sí, claro. tipo paradas de ómnibus, cosas así. Sí, ya lugares. viene. Acá se llegó a decir en un momento que... Pero no se logró, nunca se No, porque entraron las alarmas, que bueno, 200 metros, que si es el clínica que abarca el estadio, entonces no se va a poder fumar en el estadio, ¿no? O sea, todo un tema. Claro. Bueno, hay que estudiar cómo, pero esas cosas hay que implementarlas. O sea, si se va a restringir en ciertos lugares, porque todos hemos estado en una parada de ómnibus un día de lluvia, se ponen a fumar, ¿no? El humo que le transmiten a los que estamos ahí, ¿y qué pasa? Es un lugar público, compartido, donde estamos todos. Cada uno, como esto de la libertad. Cada uno tiene la libertad. Bueno, tú tenés la libertad de fumar, yo tengo la libertad de no querer fumar, ser fumador pasivo. Pero ¿cómo hacemos ahí el respeto entre las personas? Ahora, me interesa mucho saber, porque nos estamos quedando sin tiempo ya, la repercusión internacional. Sé que hay organismos internacionales, por lo menos de la región, que ya han planteado este tema. Hay una candidatura, es indudable, del ministro de Salud Pública, incluso estuvo haciendo gestiones. Cuando salió el decreto estaba recorriendo varios países buscando votos para ir a la Organización Panamericana de la Salud, que es una aspiración legítima que puede tener cualquier persona, más si ha sido ministro, en fin, pero lo cierto es que le cayó el decreto, esta modificación, en el momento en que estaba haciendo esas gestiones, y tengo entendido que hay organizaciones de la sociedad civil que se preocupan de este tema, que ya han manifestado toda su preocupación, que en fin, que le están haciendo la contra. ¿Es así? ¿Cómo se está procesando esto? Por ejemplo, en la que participa la Alianza. En la coalición, o sea, la Alianza y CIET, a su vez, participamos en la coalición América Saludable, que reúne a organizaciones de toda la región que justamente están alarmadas de que si este es el ministro que después va a estar dirigiendo OPS, ¿qué podemos esperarnos si está saliendo a fundamentar una medida de la industria? ¿Qué va a hacer? ¿OPS va a cambiar su direccionamiento y ahora se va a poder retroceder en las políticas? Porque ahora estamos hablando del tabaco. Y además del empaquetado neutro, pero tenemos lo del tabaco calentado, que también es una medida regresiva. Pero también tenemos lo del etiquetado. Todos sabemos en el etiquetado que la industria no lo emitieron tan públicamente, pero fue a pedido de la industria. Digo, el etiquetado frontal de alimentos. De eso no habíamos hablado, porque no era tabaquismo, pero está también en la misma lógica, ¿no? Claro, porque justamente son medidas recomendadas por OPS. El propio ministro que se está postulando a OPS no siguió las recomendaciones de OPS. No solo no las siguió, sino que se alejó. Y no es solo eso. Y no vamos a entrar en ese tema de vuelta. También criticó mucho el sistema COVAX, ¿no? de OPS con el tema de las vacunas. Entonces, el ministro que se está postulando a OPS está haciendo muchas críticas y es más, está yendo en contra de lo que recomienda OPS. La alarma surge de ahí, la alarma surge por el impacto que genera esto a la región, entonces se expresaron las organizaciones, pero además se están expresando para que justamente el ministro no sea elegido como candidato a OPS. Pues yo es que me empiezo a acordar, esto que me hicieron acordar del etiquetado frontal. ¿Te acordás? La Alianza jugó abiertamente en ese tema y bien que presionó contra las enfermedades. ¿Y te acordás también lo del 0% del alcohol? La tolerancia cero, famosa. También, ¿no? También. Sí, es una lógica. Esa se logró parar. Es una lógica donde la contradicción salud, economía está muy presentada. Esa se logró parar, por suerte. Sí. Se logró parar, pero me acuerdo que los argumentos era la industria del vino, dice que sin la copita entonces se funden las industrias. Esta discusión no fue hace tanto, ¿no? Ahora no la tenía ahora presente, pero me doy cuenta. No sé si la gente también se da cuenta, está empapa en cada cosa en cosas que se han como logrado, ¿sí? Porque se logró que la tolerancia cero en el tema del alcohol al conducir, se logró el etiquetado frontal, se logró... Pero en el etiquetado frontal, seamos claros, lo que pasó es que hubo un cambio de los niveles de exigencia para llegar al etiquetado. O sea, se redefinió los niveles de azúcar. Y sin evidencia científica. Porque lo que Uruguay, la normativa que Uruguay había establecido en ese momento estaba establecida en la evidencia científica internacional, tomando en cuenta las recomendaciones de OPS, pero además con la propia UDELAR habiendo investigado el impacto en los consumidores del empaquetado. Eso antes de terminar, porque ya nos estamos... Tenemos otro programa de etiquetados. No, pero me interesa mucho, porque justo habíamos hablado contigo hace un rato antes de empezar el programa,
porque es sobre todo en la universidad, ¿no? Donde hay toda una clínica de tabacología, donde se investiga esto, ¿no? Y justo ayer decía, mira, justo ahora que la universidad está reclamando que no le dan ni un peso en el presupuesto, o sea, eso afecta también al hospital de clínicas, que es donde se hacen las investigaciones, porque por otro lado, ahí también hay una decisión entre la economía y la salud, ¿no? Totalmente. Entre la economía y la educación que... En el hospital de clínicas funciona una clínica de tabaquismo, por decirlo de una forma. Y ahí hay un... ¿Cómo? Histórica, digo. Histórico, claro, sí. Pero además tiene dos funciones primordiales. Es la única que se ha mantenido al firme brindando un servicio, más allá de la mutualista que uno tenga o si es de ACE, brindando un servicio de cesación, apoyando, que es parte de lo que se necesita, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero vos le estás pidiendo a la gente que deje de fumar, pero ¿cómo los ayudás? Bueno, justamente, en realidad por ley, todas las mutualistas, todos los servicios de salud deberían de tener una parte destinada a esta... Clínicas de cesación. Clínicas de cesación. El Clínicas siempre la tuvo, siempre funcionó, sigue funcionando y atiende más allá de desde donde vengas. Eso por un lado. Pero algo más importante, que incluso hace poco presentaron un estudio de saborizantes, donde ese equipo del Hospital de Clínicas, me animaría a decir que al día de hoy es el que genera el 95% de las investigaciones de tabaco en Uruguay. Porque después te dicen, bueno, pero en Uruguay, ¿qué pasó? Bueno, ¿sabés quién genera esa evidencia? La gente del Hospital de Clínicas. ¿Y esos son los recursos que estamos cuestionando? Yo qué sé. Sí, esos son los recursos que están ahora en discusión. Estamos en la rendición de cuentas, faltan 20 días o un poco menos quizá para que se termine el proceso ya de las dos cámaras y bueno, claramente en la universidad ya hizo un planteo, te dan 0 pesos. Entonces ha aumentado la matrícula estudiantil, en fin, y bueno, esto se ve, se refleja en todo, también en la parte asistencial, porque Clínica es docente, pero también es asistencial. Y atiende una parte importante del subsistema público. ¿No? Y forma nuevos recursos humanos vinculados al tema tabaco. Pero te digo que ves, si uno lo conecta... Forma el 100%. Sí, por eso te digo, si lo conectamos, se ven varias cosas. En esta de la industria de los alimentos, del etiquetado frontal, la industria del tabaco, todavía claramente hay un cambio de agenda, Leandro, hay un cambio de agenda que tiene que ver con mirar otras cosas en materia de salud que no son ajenos a alguna. El Ministerio de Industria, por ejemplo, o Presidencia están teniendo... Yo quiero destacar este tema, si estamos cerrando, que mi último mensaje, la autoridad sanitaria en los países, por eso se habla de autoridad sanitaria de los ministerios, tendría que tener un papel por encima de cualquier consideración de tipo sectorial, porque estás cuidando un bien público, una responsabilidad de Estado y de gobierno, y realmente ir contra las opiniones de la... Porque yo creo que Salinas no tuvo más remedio que respaldar esto, no sé las razones, pero no lo estoy justificando. Pero lo defendió. Pero una cosa es firmar y otra cosa es justificar. Claro, porque él no solo, porque uno puede firmar y callarse. Pero cuando llegás al nivel de justificar, por eso que no estoy, cuando llegás al nivel de justificar, estás en un punto que es muy grave, porque es vulnerar el rol que tiene que tener la autoridad sanitaria más allá de la decisión del gobierno. Sí, y además si le agrego a eso, no es solamente la violación del convenio marco, que es violar derechos humanos. Estamos hablando de un derecho humano esencial como es el derecho a la salud y la vida, y que también se establece que en esta materia no puede haber regresividad. Estamos teniendo regresión en derechos humanos. Nos quedamos sin tiempo. Está bueno, es un debate que da punta más para otros debates. Me parece a mí que es una cosa súper interesante. Ojalá sea solo un cambio de agenda, porque viste que los cambios de agenda son cuestiones como ideológicas. Y yo creo, esto lo digo a mi cuenta y caro, que la industria tiene formas mucho menos espirituales, intelectuales, de influir sobre los estados. No necesariamente a través de las ideas, a través de financiamiento de campaña, a través de otro tipo de... Bien, pero ahí entramos en un análisis que es la retroalimentación que hay entre las cosas. Lo que no cabe duda es que estamos en paradigmas diferentes. Y yo creo que es muy importante la discusión de paradigma porque es la que también va a alinear las alianzas que precisa este país para tener políticas públicas. A mí no me importa saber, cuando estoy frente a una política pública, yo creo que las políticas de Estado, Leandro, no son para todos los temas. La matriz productiva de un país no se puede definir como una política de Estado.
Ahora, la política de salud, no tengo la menor duda que tiene que ser, o es política de Estado o no es política. Y me parece que eso hay que cultivarlo, hay que construirlo y hay que poner en evidencia al que por intereses ideológicos, económicos o ambos, retrocede. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero ya te digo, no todo el mundo se para igual en frente a los dueños del mundo, de los millones, ¿no? No todo el mundo se para igual. Hay gente más fuerte y gente más débil. No lo tomes a mal, pero esto es así. Yo no tengo una visión tan maravillosa de nuestros prohombres. Y menos cuando viene el presidente y te dice, sí, claro, fueron y se me lo pidieron. Y después viene un director de salud pública y te dice, no, el decreto no pasó ni por el ministerio. Y tengo todo el derecho a sospechar. Y cuando le preguntan al presidente si consultó en la academia, ¿para qué? No, si son, ¿cómo es? Panfletarios. Pero además, ahora... Caranchos. La última pregunta fue, ¿consultó a la academia, presidente? ¿Para qué? Y bueno, además con esa arrogancia. En fin. No, porque no me quiero enojar. Quiero promover el debate. Gracias. Gracias a ti. Miguel Fernando Galeano, gracias. Laura Roballo, gracias. Diego Rodríguez. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ahora nos vemos con un café con Víctor Hugo Popia velando. Vamos a ir analizando un poquito la semana. Y seguimos acá en Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso, poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Pongan me gusta. Tenemos que llegar a los 1000 me gusta por lo menos. Hay menos gente probablemente, hay más computadora, no, menos computadora, pero más gente, porque esto siempre es así. Y tienen que poner me gusta, ponen los likes y eso favorece a que... ¿Pero vos vas a plantear lo mismo que Ina? Si pasás los 1000, alargás el programa. No, a lo corto. Acá es al revés porque... ¿Cómo andas, Popi? Bien, tranquilo. Viste que siguen el duelo ese internacional por la reina Isabel II, ¿no? Yo mi posición personal. Me la dijiste la semana pasada, vos sos antimonárquico. Claro, porque ¿qué hacen a...? Porque te iban a homenajear a una persona que reina pero no gobierna. ¿Qué pito tocan las decisiones de Gran Bretaña?
tocaba. Te voy a decir, no quiero entrar en esa discusión, pero visto la asunción del rey Charles III, Programa La Lapicera, ¿no? chico, que 3 días de trabajo y ya estaba, se pidió un día franco porque ya estaba... Circulaba en las redes una canción. No banco, ¿viste cómo le hace a la gente? Por suerte, Es muy cheto. por suerte es viernes y ya no trabaja. Sí. ¿No te hizo acordar a nadie? No está en edad de agarrar la tablita de surf, ¿no? Pero es... No, pero ¿sabés qué la India, ¿no? Le reclamó a los británicos el diamante, el Kohinoor. Kohinoor es un diamante, que en persa significa mar de luz, ¿no? Es un diamante que tiene de origen indio, ¿no? Del siglo XII, XIII. Los robaron en el tiempo de la colonia. Se los robaron, pasó por un montón de emperadores, los mongoles, los persas, pero finalmente, ¿quién se lo robó? Inglaterra. Pero pasó lo mismo con Inglaterra. muchas... Está en la corona, lo tiene en la corona la reina Isabel. Con muchas... El diamante, uno de los diamantes más caros y más antiguos del mundo. Con muchas reliquias egipcias pasó lo mismo también, ¿no? Bueno, viste que el Museo Británico, que expone apenas un porcentaje muy pequeño de lo que tiene, porque todo el resto están depósitos, tiene ciudades enteras, cosas enteras, las trasladaron, no es que hicieron réplicas, las trasladaron. Es el monumento al robo más grande que existe en el mundo en este momento, el Museo Británico. Todo lo que tiene se lo robaron pero culturas enteras, ¿no? Y entonces, por eso, ese es el argumento que dicen que por eso no tienen que entregar el Kohinoor, el diamante, porque dice que si entregan el diamante, en pocos días vas a ver, dice el Museo Británico, vacío. Y todo el mundo va a ir a reclamar todo lo que han robado, ¿eh? Tan bravo. Siglos de colonialismo. Siglos. Bueno, Popi, contame tu impresión primero del paro general que el jueves se desarrolló durante las 24 horas, que la conferencia de prensa, que fue al mediodía, Sí, por mi experiencia personal, ya de noche, el miércoles, no había movimiento en la calle. Fue un paro importante. Porque tuve que salir y cuando volvía, a eso a las 9, casi nada de ómnibus, que empezó ya. Y después, según lo que vi, incluso, obviamente no salí, pero mirando los informativos de televisión, que le preguntaban a la gente, los mobileros, y la gente decía que los ómnibus venían vacíos, que había tenido que esperar, algunos no, otros sí, pero que había menos movimiento. Incluso un chofer decía que menos del 50% de pasaje. Fue un paro importante. Fue un paro importante, es el segundo paro que hace la Central de Trabajadores en este gobierno, y a mí me parece que refleja, más allá de la plataforma reivindicativa, estaba hablando del tema del salario real, el tema de los precios, el tema de la carestía, también la posible reforma de la seguridad social, que ya sabemos que la Central mira con ojos muy críticos los lineamientos que hay. Sí, que es un argumento que utilizó el gobierno para desprestigiar el paro, ¿no? Decir que están hablando sobre algo que no existe. Sí, pero existe. Pero en realidad existe, pero además, ¿cuándo es el momento? Yo te pregunto, Leandro, ¿cuándo es el momento de incidir sobre algo? ¿Cuando ya está acabadito y pronto para ser votado o cuando se está elaborando? Bueno, por eso, ¿qué lectura hará el gobierno del paro? Yo creo que una lectura razonable es decir, bueno, este paro tuvo una convocatoria importante. O sea que algo indica, muchas cosas indican, no solo de la capacidad de movilización o la capacidad de influencia de las centrales de trabajadores. Nosotros sabemos, la central de trabajadores tiene una gran incidencia. Hay sindicatos muy fuertes en las áreas públicas, por ejemplo, los sindicatos son capaces de paralizar, ¿no? Sí, las pero nosotros sabemos también que los paros tienen una, digamos, amplitud de acatamiento. Cuando el paro es menos sentido, uno lo ve en la calle. Y cuando el paro es muy sentido, también lo ve en la calle. Y el jueves daba la sensación de un paro
sentido. O un paro no significa que no haya gente que haya tenido que ir a trabajar por todas las múltiples razones donde dice... Porque hay gente que también quiere parar y no para porque dice, yo querría parar pero no puedo, ¿no? Entonces, en los lugares donde no hay sindicato, cosas... Sindicato de base es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. O sea, que el paro además refleja más gente incluso. Sí. Y entonces, como un paro muy sentido, me da la sensación de que el gobierno tiene que sacar alguna conclusión. La primera es que hay más molestia de la que quieren ver, ¿no? Sí, además, yo no sé, pero parece que vive en otra realidad, ¿no? Porque Lema sale a decir que no hay tanta gente en las ollas populares, que no hay tanto. Sin embargo, cuando tienen que atacar a los gremios de enseñanza, dicen, dejan en esta situación de problemas de alimentación a los más vulnerables sin comer. Sin decir que sábado y domingo tampoco comen en las escuelas. Es decir, en un momento hay situación vulnerable y crisis alimentaria, en otro no. ¿Qué te pareció esa decisión que tomaron los maestros? Mi opinión personal, sí. Yo si hubiera definido que hay una situación de emergencia sanitaria, hubiera hecho guardia. Es mi opinión personal. Ya hicieron la vez pasada. Pero ahora no está definido eso. No, no está definido. Yo lo hubiera hecho. Pero además, porque siempre hay una cosa, hay una cosa que yo me digo del viejo sindicalista. Cada conflicto es una batalla por ganar la mayoría de la opinión pública. Vos tenés que pensar en eso, siempre. No es simplemente la lógica de tu lugar de trabajo, de tu lugar de trabajo, sí. Es como amplias ese marco, para que la gente entienda qué es lo que estás haciendo. Y por eso digo, si vos declarás que estamos viviendo una situación, estricto sensu, no le corresponde a los maestros, está claro, ¿no? No les corresponde. Ahora, si vos estás diciendo, estamos viviendo una situación de emergencia alimentaria, si tenés una situación de emergencia alimentaria, tienes que tomar alguna medida que Ahora, ¿sabes lo que pasa? Yo entiendo lo que vos decís, Popi. Pero también entiendo el punto de vista de... No puede ser que los chantajeen. Es una especie de chantaje que hace el gobierno. Ah, sí. Claro, entonces, no le importa si paran o no paran. Entonces, no, lo que pasa es que dejan a los niños, pero si los maestros, sindicatos sobre todo, no se saca eso, no lo van a dejar parar nunca más. No, pero está bien, pero yo digo, podemos hacer un paralelo. Tienen derecho a la huelga y además no es responsabilidad de los maestros alimentar a los niños. Pero es como yo que sé, en el caso, por ejemplo, de la salud, que es mucho más grave, por supuesto, ¿no? Sí. Vos tenés guardias gremiales. Sí. Y a la gente que está en el sanatorio también la atendés, la que está internada. Pero es una responsabilidad, es tu competencia. Claro, pero yo estoy diciendo una cosa que... Acá los maestros están poniendo plata de su bolsillo para que los niños coman. Eso es otro problema. Pero esa es la realidad. Pero yo lo que estoy diciendo, Leandro, es que comparto de que no es responsabilidad de los maestros, como no es responsabilidad de los vecinos llevar comida a una olla, ¿no? Y ser solidario. Y puede decir, bueno, que resuelva el gobierno. Los maestros son solidarios, Popi. Pero sé que esa maestra que va y saca plata de su bolsillo para completar la alimentación de los chiquilines, ¿qué está haciendo? Yo hubiera dado un paso más. Hubiera dicho, bueno, te hago guardia gremial. Yo hubiera hecho eso. ¿No? Bueno, de todas maneras fue un paro impactante para mí. Es una convocatoria muy, muy importante. No sabía que iba a ser tan importante, porque incluso tenía entendido que había cierta discusión en la central sobre este paro, pero fue una convocatoria importante. Y con respecto a la discusión de la reforma de la Seguridad Social, que el gobierno dice, paran con esto y todavía no. Bueno, ahora ya saben algo, ¿no? Que incluida en la plataforma, la convocatoria fue importante. Sí. Lo cual yo ya presumo, vos también, me imagino, la gente no está a favor de una reforma de la Seguridad Social con estos lineamientos. No. No la va a llevar, la gente, me refiero, no la izquierda. El común. La gente común, mucho más allá de la izquierda, no está de acuerdo. No encontrás gente que te diga, sí, yo estoy a favor de aumentar la edad jubilatoria y... Además, es rarísimo. Además, aumentar la edad jubilatoria reduciendo el margen de jubilación, ¿no? Sí, la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo, es una cosa de locos. Además, y no resuelve, y terminamos con esto porque ya lo he hablado muchas veces, y no resuelve el problema fundamental de la seguridad social, que es la financiación. No se resuelve.
Porque vos postergás 5 años el actual modo de financiación, que son básicamente obrero patronal, y vos tenés una confluencia de envejecimiento de la población con revolución tecnológica, es decir, cada vez trabaja menos gente, y hay menos gente para trabajar. ¿Cómo resolver la financiación? Popi, contame qué te pareció esta reunión, esta cumbre convocada por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, con los líderes de los partidos políticos. Bueno, estuvo la presencia del secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, la presencia de Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, Domenech y Mieres. Sí. ¿Qué te parece? Me pareció bien, se olvidaron del Peri, que es representación parlamentaria también, ¿no? Se olvidaron del Peri. Está bien. Es tu enemigo, además, pero... No, es que está bien, entiendo, igual. Capaz que no se olvidaron y que no se oír, capaz que lo invitaron, no sé. No, yo creo que esto fue una buena iniciativa. No, a la salida algunas declaraciones fueron de pasar cuentas, ¿no? Como si... Que vos cuando haces un planteo así decís, bueno, de acá para adelante, ¿no? No empecemos a hablar del pasado, ¿no? Porque se supone que ese es el espíritu de la reunión. Y tanto Iturralde como Sanguinetti tocaron hacia atrás. El que fue más cauto fue Domenech, ¿no? Claro. Y después sé que hay también una iniciativa de Cabildo de reunirse con los partidos políticos, ¿no? Y creo que el martes va al local del FA. Pero yo lo que digo es, esto es importante siempre que se comprenda que mantener el clima de buena discusión no significa abandonar tus planteos. No significa ser fuerte cuando tenés que ser fuerte, como en el caso de la reforma, o como en el caso de la LUC, o como en el caso de la emergencia, del salario, de defender el salario real. Es decir, lo que hay que conservar, me parece, es el clima, con aquello de que todo el mundo dice, combatimos las ideas y no las personas, ¿no? Pero mientras haya una discusión sobre ideas y sobre... Viste que salió hace unos... el jueves volvió en Argentina a la escena pública, hizo un discurso la vicepresidenta Cristina, que se había reunido hoy con los curas de Opción para los Pobres, con, sí, lo vi, sí. Con los curas villeros. Hizo un discurso muy interesante, sumamente interesante, la gente que tenga la posibilidad de leerlo o verlo, y que le interese además a propósito de lo que había sucedido, el intento de asesinato, y dijo, acá se rompió, ese episodio significa ya la ruptura de los términos de convivencia, claro, de coexistencia. Sí. Estaba muy emocionada ella, entonces empezó a leer actas del Senado argentino de 1930, los días posteriores al intento de asesinato, de magnicidio del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, al que tiraron 5 tiros, mataron o le dieron a uno de sus custodios. Otro presidente popular, ¿no? Sí, decían que era el Valle Ordóñez argentino. Sí, es un gobierno popular, radicalismo progresista, ¿no? De Yrigoyen, al que también intentaron matar. Entonces lee las actas del Senado, Cristina, y lee el discurso de un señor del Valle, senador en ese parlamento, y el senador del Valle empieza a decir que los que habían atentado contra Yrigoyen, ¿no? Lo que había atentado contra Yrigoyen no era sino, y empieza a decir, el discurso de los grandes medios, los discursos de odio, 1930, la manija, ¿no? Sí. Yo creo que, y un poco observando lo que sucede en los países de la región, ¿no? Y en otros países, pero que Fernando Pereira mira, ¿viste? Dice lo que está sucediendo, Brasil, Argentina, los niveles de... y lo que un poco se está viendo acá que no ha tomado ese cariz, dice, bueno... Pero los medios, ¿con qué abrían los informativos ayer? Ayer no, el jueves. Con los niños sin comer en las escuelas. Consecuencia del paro. Si vas...
que es una manija. Es Hay una una manija básica. y hay algunos legisladores en particular, insisto, siempre hablamos de la legisladora Bianchi y algún otro más, que es una manija permanente. Pero además me decía hoy... Ahora, hay que ver un si esta politólogo. reunión que hizo Lo logra- Fernando logra algo. Yo no. Hay no que sé. ver, no tengo mis dudas, pero hay una cosa que me decía hoy un politólogo, es que hay acciones, tanto de Bianchi como de Da Silva, que son libretadas, que es parte de la estrategia de comunicación. Claro, po. Esto es obra de la FLUF, decía, ¿no? Che, ¿viste esto de la ARU? Es bien ideológico, es bien... Porque además... A ver, pongámoslo en contexto a la gente. Hay un impuesto que se cobra a la exportación de carne, ya sea de ganado en pie o carne faenada, FOB se llama, que es en el puerto, Free on Board, ¿no? Que era del 1% inicialmente, ahora del 0,6%, que va al INAC. El INAC, que es el Instituto Nacional de Carne, que es el encargado de promover la venta de las carnes nuestras en el exterior. Donde hay representantes de los productores rurales. Entonces, ¿qué es lo que les molesta a ellos? Y dicen que son detracciones. Es que parte de esa plata vaya a la ciencia o a la universidad. Es decir, que ese fin que tenía de favorecerlo, de ser para ellos en última instancia, vaya para otro lado. Y vaya a rentas generales. Por eso dice que son detracciones. Cuando en realidad no hay ningún aumento del impuesto. Porque además los legisladores no pueden aumentar el impuesto. Es iniciativa privativa del Ejecutivo. Simplemente hay una Redireccionamiento. Como hicieron con lo de... Está bien, pero lo que dice el presidente Conrado Ferrer del INAC y lo que dice Fernando Matos, que es peor todavía porque es el ministro, que va a ir a diputados el martes 20, porque nuestra opinión es negativa respecto a lo aprobado en diputados, ¿no? En relación con... Pero eso es una detracción, ¿sabes por qué? Sí, porque lo cambian, ellos dicen, se aplicaba un impuesto a la exportación, pero iba para el INAC, para promover la comercialización de carne. En cambio, si vos ese impuesto lo desvías, ¿no?, a la investigación científica o a la universidad, en realidad estás aplicando un impuesto a la exportación de carne para redistribuirlo hacia otras políticas. Y eso es una detracción. Y entonces entra en la lógica, estamos en contra de las detracciones. Yo lo entiendo ideológicamente, porque ellos lo que quieren es tan preventivo, no quieren ni imaginarse la posibilidad de que se grave a estos que son realmente los que han salido beneficiados y que eso se redistribuya hacia otras políticas del Estado. ¿Sabes que las detracciones existieron hasta el gobierno de Valle, acá en este país? Esto es un discurso contra cualquier tipo de forma de redistribución de la riqueza que los hace. Incluso hasta los primeros gobiernos del Partido Nacional, después del 58, tenían detracciones a las exportaciones de carne. Sí. Incluso se mantiene una detracción. La única que se mantiene en el país es a la exportación de cuero crudo. ¿Vos te acordás cuando en el gobierno, creo que fue de Pepe Mujica, ¿no?, entonces se quiso aplicar un impuesto a los establecimientos... El ISIR. El ISIR. Sí. Y también saltar... Y solo, entonces el argumento que usaba el gobierno de Mujica era, pero es para invertir en la caminería rural. O sea, es como que estos grupos solo podían aceptar un tipo de gravamen si ese impuesto se aplica directamente en beneficio de ellos mismos. Claro. No aceptan que los exportadores de agroindustria, cosas que, ¿no?, que la están haciendo en pala, sí, pero además, se puede hacer algún tipo de impuesto y redistribuirlo a sectores que no están tan bien o que requieren esos recursos para todo el país, la investigación científica, la educación. Sí, claro, porque después... Tremendo. Cuando aparece el COVID te acordás de la investigación científica. Pero yo lo que digo es, y además niega más de 150 años en el país donde hubo impuestos a las exportaciones, ¿no? Y eran gobiernos blancos y colorados, no eran gobiernos de la izquierda, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy ideológico, muy embromado. Y te da un poco la sensación, esto, más lo de Montepaz y el decreto del tabaco que se analizó hace un rato, esa expresión de que acá predominan algunos intereses a cara descubierta, sin ninguna... Es un gobierno, yo lo vengo insistiendo. Un plan de negocios. No es un plan de gobierno, es un plan de negocios.
es un plan de negocio. Se ha venido demostrando, pero un día hay que hacer un resumen así, un pizarrón y mostrarlo punto por punto en todo lo que se favoreció a empresas concretas, porque ni siquiera a rubros, sino a veces a industrias concretas, a nombres concretos. Poppy, nos quedamos sin tiempo, seguimos analizando el próximo domingo. Vale. Sigan poniendo like, nos quedan todavía unos poquitos minutos que vamos a usar para un mensaje final en Legítima Defensa Segunda Dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Esta semana la consejera del Consejo de Formación en Educación, Génesis Gallardo, consejera estudiantil, representante de sus pares, electa por sus pares, compareció junto con el resto del Consejo en la Comisión de Educación del Senado y recibió de parte de la senadora Bianchi un maltrato absoluto que ella, Génesis Gallardo, denunció en sus redes sociales. La senadora Bianchi le decía: usted no puede ni hablar prácticamente, usted es joven, es estudiante, ¿qué iba a hablar usted de la transformación curricular? Yo no me atrevería si fuera una estudiante. ¿Cómo van a hablar los estudiantes? ¿Cómo van a hablar los jóvenes sobre una reforma educativa? Un maltrato así, completamente, deslegitimándola, censurándola, agraviándola, porque ella está en contra, dice Bianchi, de la participación de los estudiantes en los consejos, en los organismos de gobierno, en los organismos donde se deciden las políticas de educación. Y en este caso estamos hablando del Consejo de Formación en Educación, o sea, el Consejo de Formación Docente. Estamos hablando de estudiantes mayores de edad que estudian para ser profesores. Ni siquiera estamos hablando de estudiantes de secundaria o de escuelas técnicas. Pues bien, en contra, y como está en contra, la maltrató, la agravió, la botigió en el seno de esa comisión. Y la estudiante de profesorado en filosofía, por cierto, que alguna vez estuvo en nuestro programa, lo denunció en redes sociales como un escándalo, porque además ella fue a esa comisión como parte de un consejo que integra por el voto, y porque por ley se establece que es así que se integra el consejo, y ella fue votada por su orden, ni siquiera por un gremio, fue votada por el resto de los estudiantes y las estudiantes de formación en educación para integrar ese consejo. Entonces, claro, ya nada nos sorprende de lo que pueda hacer Graciela Bianchi. Ella es una hostigadora serial. Es una persona que se dedica a maltratar, a insultar, además como está deschavetada, se cree con impunidad para decir cualquier cosa y utiliza los privilegios de los fueros para agraviar impunemente. Ya lo sabemos. Pero quiero hacer un señalamiento. En este caso,
la expresión de Graciela Bianchi, su intento, su diatriba contra esta chiquilina, diciéndole que los jóvenes y los estudiantes no pueden hablar de la reforma curricular ni participar en el gobierno, no es una manifestación individual de su odio a los que no opinan como ella. En este caso sí es una expresión de un sentimiento colectivo, de una noción colectiva de la cual participa casi toda la coalición de gobierno y en particular su sector político, de que los estudiantes no deben participar ni del diseño, ni de la definición, ni mucho menos de la gestión de las políticas de educación. Están en contra de cualquier forma de coparticipación, ni hablar de cogobierno. Y este discurso, esta prédica de Bianchi, y además en un mes como este, tan plagado de conflictos en el ámbito educativo, porque está todo el mundo en contra, no están los estudiantes, están los docentes, las asambleas técnicos docentes, en contra de esos lineamientos plagiados, en buena parte, de transformación curricular, aunque ahora el CODICEN descubrió, la ANEP descubrió en su informe jurídico que no es plagio porque no tiene fin de lucro y que fue un tramo corto, o sea, reinventaron el concepto de plagio para decir que no fue plagio, un tremendo plagio. Pues bien, en este mes de conflicto insiste Bianchi con dureza en decir no tienen los jóvenes derecho a esa participación. Quiero nuevamente señalar que esto es un retroceso, y si nosotros no combatimos eso, estamos ante un retroceso muy grande en las tradiciones educativas de nuestro país. Un retroceso muy grande en las tradiciones educativas de la educación superior, la educación terciaria e incluso la formación docente, que por lo menos nos lleva a 1958, cuando la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad, nos lleva, si querés, a 1918 y el Manifiesto Liminar de Córdoba, pero nos llega todavía más atrás, a 1908, cuando el primer Congreso de Estudiantes Americanos, acá en Montevideo, convocado por Héctor Miranda, por la Asociación de Estudiantes de Montevideo, postuló con la presencia de estudiantes de todo el continente la necesidad de que los estudiantes participaran justamente de la decisión de los organismos de definición de la política educativa que iba a involucrar su vida. En un discurso memorable y que está además registrado en las actas, si se puede leer, que hizo nada menos que Baltasar Brum, ¿no? Recordado insigne y mártir del Partido Colorado. Hasta ahí nos lleva Bianchi, hasta ahí nos lleva su posición reaccionaria. Más de 100 años de retroceso a una época oscura, autoritaria, donde los jóvenes, los estudiantes, no tenían derecho ni a decir ni pío con respecto a la educación donde se iban a formar. Hasta ahí nos quieren llevar. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.